todavía tienen un efecto residual, todavía llegan a producir insulina, inclusive en algunas etapas de la diabetes mellitus tipo 2, hay hasta un aumento de la secreción de insulina, precisamente porque su problema es una disminución, ¿sí?, del efecto de la insulina en los receptores. Les decía yo que probablemente esto tenga relación a un efecto postreceptor de la insulina. Acuérdense que por aquí viene ¿no? La insulina llega a su receptor, ¿sí? Lo estimula, está acoplado directamente, tiene actividad proteíncinasa directa, ¿sí? Al momento de que llega la insulina, se unen estos monómeros en un dímero, ¿sí? Y se activa precisamente la tirosincina que va a fosforilar una serie de proteínas, ¿no? Que es el substrato del receptor de insulina, ¿sí? Y al fosforilar esto, pues producen un montón de acciones, ¿no? Entre ellas, la de translocar, ¿no? Los GLUT4 a la superficie, a la membrana, para que entre la glucosa, ¿sí? Pero por otro lado también tienen una serie de efectos a nivel del núcleo y de otras síntesis de proteínas, ¿sí? Para la síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, crecimiento celular y diferenciación y supervivencia. Entonces, están implicadas también en el crecimiento, ¿no? De muchas células, ¿no? Entonces, pues tiene muchas otras serie de efectos. Se supone que precisamente la diabetes mellitus tipo 2 probablemente tenga alguna alteración de toda esta serie de sistemas y aparentemente, por ejemplo, la metformina pues mejora parte de este proceso, lo cual hace que mejore o disminuya la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces ahí se les pone, ¿no? Estimulación directa se consideran normoglucemiantes, no hipoglucemiantes. Si ustedes toman una metformina no tienen por qué caer en hipoglucemia. Si algún paciente con diabetes mellitus que esté tomando este medicamento, ¿sí? O otros, ¿sí? Combinados con pues no es la causa de la hipoglucemia. La hipoglucemia generalmente la va a dar, ¿sí? Alguna otra sustancia. Estos no producen hipoglucemia, ¿sí? Disminuyen la hiperglucemia, pero no se pasan, ¿sí? Hacia la hipoglucemia. Son normoglucemias, pero se llaman así, ¿no? Entonces, estimulación directa de la glucólisis con incremento de la captación de glucosa por las células, ¿sí? Pues bueno, esto puede mejorar, ¿no? Ese mecanismo posreceptor de alguna forma que no se conoce bien. Lo que se conoce es una reducción de la gluconeogénesis hepática. Dijimos que el ácido láctico, sí, generalmente puede producirse glucosa a partir del ácido láctico que se está produciendo normalmente, ¿no? En el organismo y de alguna forma inhibe este proceso. Entonces, parte de la reducción de la gluconeogénesis de producir glucosa a partir de otros sitios, ¿sí? También retarda la absorción de glucosa en el intestino. Por ahí les corregí, estaba mal en una de las plaquitas ahí, ¿no? Entonces, también retarda la absorción de glucosa en el intestino, la retrasa, ¿sí? Y esto puede mejorar para que la insulina que se llega a producir, pues llegue a funcionar, ¿sí? Y reduce también las concentraciones séricas de glucagón, ¿sí? Entonces, también puede ser un factor importante para que funcione el medicamento, pero en esencia no se le conoce bien. Van a ver que la metformina es un medicamento que en el diabético se les recomienda inclusive antes de que se vuelvan diabéticos. Por ejemplo, si tienen su papá y su mamá diabéticos, ¿sí? Y están medio gorditos, y tienen un hermano diabético, que se le empiecen a tomar, ¿sí? Muchas veces hasta, vamos a decir que como profiláctico, ¿sí? Que se las empiecen a tomar antes, porque esto va a retrasar la aparición de la diabetes mellitus, y esto, pues los años que retrase la aparición de la diabetes, pues va a ser beneficioso para el paciente en cuanto a las complicaciones, ¿sí? Entonces se utiliza. También van a ver, si lo han oído, que se utiliza en el ovario poliquístico, o quizá alguien lo haya oído, alguien ha oído que se utiliza en el ovario poliquístico, que es una patología ginecológica, ¿no? Que son pacientes gorditas, con hirsutismo, amenorreicas, ¿no? Que no llegan a tener la primera menstruación o es muy irregular y son infértiles, ¿sí? Se les da precisamente también la metformina porque aparentemente está implicado, mejora, por ejemplo, el síndrome metabólico, que ustedes lo van a ver, que es diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, ¿sí? Y muchas veces estas pacientes con el ovario poliquístico tienen también este síndrome metabólico, entonces mejoran estos pacientes, ¿sí?
Bueno, entonces es un medicamento que es muy útil, es más, van a ver que es el primero, ¿no? Un paciente con diabetes mellitus en la edad adulta se le inicia esto, empieza a tener niveles de glucosa muy alto, el medicamento con el cual se inicia es la metformina, ¿sí? Bien. Entonces él decía, ¿no? Que probablemente estén implicados algunos mecanismos de la vía de señalización para que mejore precisamente la resistencia a la insulina, ¿sí? Esta resistencia a la insulina que seguramente está implicada en alguno de estos mecanismos, no se entiende bien por qué sea esto, ¿sí? En la diabetes mellitus tipo 2, pues no se conoce el mecanismo exacto, se sabe que hay una resistencia a la insulina, tienen insulina, pero la acción de esta no es la correcta, ¿sí? Después de varios años de ser diabéticos, pues también ya viene una deficiencia en la producción de insulina, ¿sí? Entonces ahí les pongo, ¿no? Las biguanidas, si no aumentan la secreción de insulina, disminuyen la resistencia a la insulina por mecanismos pues, no muy bien conocidos, disminuyen la gluconeogénesis, ya hemos visto que este medicamento precisamente inhibe el ciclo de Cori, que es precisamente la obtención de glucosa a partir del ácido lácteo y piruvato, ¿sí? Y disminuyen un poquito la absorción de glucosa. Estos son los mecanismos que tienen las biguanidas, ¿sí? Entonces el bloqueo de la gluconeogénesis altera la captación hepática de ácido láctico, que es uno de sus efectos, ¿sí? Aquí tienen la biodisponibilidad, las características farmacocinéticas, se absorbe el 50%, eso su eliminación urinaria es del 100%, ¿sí? Esto es importante porque en los pacientes diabéticos que ya empiezan a tener disfunción renal, hay que suspender el medicamento, ¿sí? Su depuración, su volumen de distribución y su vida media es de 2 horas, sin embargo, como produce ciertos efectos, se puede dar nada más 2 veces al día, que es la dosis normal de la administración. Generalmente en los pacientes, entre 500 y 850 miligramos cada 12 horas es la dosis normal. 850 es lo más común, ¿sí? A veces se puede aumentar hasta una tercera, ¿no? Que se tome a 3 veces al día este medicamento como máximo. Si con 3 no funciona, no va a funcionar con más, ¿sí? Habrá que revalorarlo. Aquí les pongo lo que es la disminución de la gluconeogénesis precisamente a partir del ácido láctico, ¿no? Que se produce normalmente. Nosotros normalmente estamos produciendo ácido láctico, que es eliminado ya sea por vía renal o puede pasar al hígado, ¿sí? Y se transforma en glucosa. La glucosa pues puede ser almacenada o puede ser enviada de nuevo a la circulación para que sea aprovechada. En el caso del paciente diabético, pues como tiene de por sí problemas de estos, pues no es buena idea, se trata de bajársela. Entonces te disminuye precisamente este mecanismo. Trae algunos problemas que inclusive eran los problemas que se presentan con este medicamento, ¿sí? Inhibe la gluconeogénesis por alanina, piruvato y lactato, ¿sí? Entonces, al disminuir al disminuir la gluconeogénesis por lactato, pues se empieza a acumular lactato. Si no tiene problema renal, pues no hay problemas. El lactato se elimina por vía renal y se acabó el problema. Pero si tiene insuficiencia renal, entonces empieza a acumular el lactato y se produce una acidosis láctica, que es el diagnóstico diferencial en los pacientes, ¿sí? Que están con acidosis metabólica, ¿sí? No sea una cetoacidosis, o sea una acidosis por ácido láctico, en fin, ¿no? Es un diagnóstico diferencial que van a ver más adelante. Esto es más frecuente, esta acidosis láctica en la insuficiencia renal, pues ya dijimos que si no se metaboliza en el hígado a glucosa, pues tiene que ser eliminado por el riñón. Y si no funciona, pues se presenta el problema. En la insuficiencia cardíaca también, porque en la insuficiencia cardíaca también tienen hipoperfusión renal y generalmente se acumula el ácido láctico. Además, el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué otro problema tiene? ¿Sí? Aumento en la producción de ácido láctico, ¿sí? Va a depender del grado de hipoxia o el grado de insuficiencia cardíaca, que no puede irrigar bien todos sus tejidos, no puede oxigenar bien todos sus tejidos, y entonces, ¿qué pasa? Pues se produce ácido láctico porque la obtención de energía pues no se puede realizar porque no hay suficiente oxígeno, entonces se produce a través precisamente de este otro ciclo de la glucosa, en el cual nada más se obtienen 2 moléculas de ATP, ¿sí? En el alcoholismo también, en el embarazo también están contraindicados. Todos los hipoglucemiantes orales están contraindicados en el embarazo. El tratamiento de las acidosis lácticas con bicarbonato, líquidos, insulina y potasio, que bueno, se hace en el caso de que llegue al hospital con esto, ¿sí? Bueno, este es la utilidad. Les decía, las biguanidas son muy utilizadas
¿sí? En el paciente diabético de tipo 2, generalmente es el primer medicamento que se les indica. Les decía que inclusive se indica antes de que la tengan todos aquellos pacientes propensos al síndrome metabólico, hipertensos, diabéticos, gorditos, y con dislipidemia, generalmente hipercolesterolemia, hay que iniciarles este medicamento, aunque todavía no tengan diagnosticada la glucosa, la diabetes, ¿sí? Generalmente la van a tener, ¿de acuerdo? Bueno, pues vienen las tiazolidinedionas, ¿sí? Otro grupo de medicamentos que también disminuyen la resistencia a la insulina, ¿sí? Son euglucemiantes también que se caracterizan por sensibilizar o incrementar la acción de la insulina sin aumentar su secreción. El mecanismo tampoco no está muy esclarecido, muy claro, ¿sí? Son útiles cuando se desarrolla resistencia a la insulina, ¿sí? Bueno, aquí están, son dos medicamentos, la pioglitazona y la rosiglitazona, ¿sí? Aquí en estos los que encontramos. Esta fue la primera que apareció, pero creo que tenía muchos problemas de hepatitis medicamentosa, entonces se eliminó del mercado. Estos la pueden tener, pero con mucha menor frecuencia, y es por eso que son los que generalmente se utilizan, ¿sí? Tienen la ventaja que nada más se utilizan la dosis de una sola vez, una dosis al día, lo cual los convierte pues, en muy fácil posología, ¿sí? Hay, ¿sí? Todos los mecanismos post-receptor, los cuales van a mejorar precisamente la resistencia a la insulina. Entonces, estimulan receptores que modulan la transcripción de los genes responsables de aumentar la captación de glucosa y ácidos grasos por los adipocitos. Entonces, tienen efectos precisamente de efectos que la insulina debe tener en este sentido más acá, ¿sí? Para mejorar esta situación, ¿sí? También tienen efectos crónicos sobre la regulación de genes implicados en el metabolismo de glucosa y de lípidos en el tejido hepático, muscular y adiposo, ¿sí? Entonces es complejo, ¿sí? Exactamente qué es lo que ocurre, pues no sabemos, pero ahí vemos que la insulina estimula cierto crecimiento celular, diferenciación y supervivencia de las células, en fin, por ahí debe de estar el mecanismo por el cual actúa, ¿sí? Se conoce que modulan los receptores, el receptor activador proliferador de los peroxisomas, aparentemente esto es donde actúa, y esta modulación de estos receptores que se encuentran en el interior de la célula, ¿sí? Aparentemente mejoran ciertas funciones de disminución de la resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Entonces el mecanismo no se conoce bien, pero se ha utilizado, se ha visto que en efectos es un buen medicamento, nada más que tiene algunas desventajas. Ahorita las vamos a ver. Entonces les pongo las tiazolidinedionas, pueden aumentar discretamente la secreción de insulina, disminuyen la resistencia de insulina por mecanismos no bien comprendidos, también pueden disminuir algo la gluconeogénesis, y eso sí, no disminuyen la absorción de glucosa, ¿sí? Bueno, ahí les pongo las características farmacocinéticas, ¿sí? Tiene una disponibilidad muy buena, ¿sí? Y aunque su vida media no sea tan larga, se dan solamente una sola vez al día, ¿sí? Bien. Hay los efectos adversos. El metabolismo, todas sufren metabolismo hepático por el citocromo P450. Afecta la biodisponibilidad de los anticonceptivos orales con los cuales no debe de asociarse, ¿sí? Entonces se absorben menos cuando se dan tiazolidinedionas. Entonces las mujeres que estén tomando anticonceptivos, pues no se les debe de dar eso porque pueden fallar, por ejemplo, ¿sí? Efectos adversos puede causar hepatitis medicamentosa, ya lo vimos, ¿sí? Vigilar con pruebas de funcionamiento hepático. Invariablemente a todos los pacientes que se les va a dar este medicamento hay que pedir unas pruebas de funcionamiento hepático antes, ¿sí? La troglitazona fue muy hepatotóxica, por lo cual les decía yo que se eliminó del mercado, ¿sí? Un efecto que tienen que no es bien comprendido es la retención de líquidos que puede ocasionar anemia leve, ¿sí? Anemia leve puede exacerbar una hipertensión, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, puede hincharse el paciente, que son los efectos que nos refieren muchas veces los pacientes que se sienten hinchados, los pies se les hinchan, ¿sí? Entonces, un efecto que es lo que ha limitado precisamente su uso. Los pacientes con diabetes mellitus pues son pacientes que están muy predispuestos a retención de líquidos, a insuficiencia cardíaca, todos estos efectos, a ser hipertensos, ¿sí? Entonces, todos estos medicamentos no son una buena idea administrárselos porque los van a descompensar, ¿sí? Entonces, hay disease que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca en los pacientes que ya de por sí tienen una reserva cardíaca muy disminuida, ¿sí?
Entonces es la desventaja de estos medicamentos, que no lo tienen las biguanidas. El efecto por el cual retienen líquidos pues no está muy bien entendido, pero puede ser por toda esta acción sobre los peroxisomas y toda esta serie de modulación que tienen sobre el mecanismo postreceptor, que obviamente en las células renales o en algunas otras células también está produciendo efectos, ¿sí? Bien, ahí les pongo la pioglitazona y la rosiglitazona, se llama Actos, este es de 15 a 45 miligramos una vez al día, y la Vandias y la rosiglitazona, 2 a 8 miligramos una vez al día. Son medicamentos que ya entraron a genéricos, entonces ya son más baratos, antes eran un poquito más caros. Y la troglitazona, que decía yo que ya no sé, y se utiliza por ser muy hepatotóxica, ¿sí? Bueno, bien. Otro grupo de medicamentos, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿sí? Como ustedes se acuerdan, en fisiología del tubo digestivo, precisamente estas enzimas parten precisamente estos enlaces, ¿sí? En el almidón, ¿sí? Para transformarlo en oligosacáridos o disacáridos, ¿sí? Hasta formar los monosacáridos. Entonces, hay una serie de enzimas, ¿sí? Como la alfa-amilasa, alfa-glucosidasas, que son, las alfa-glucosidasas son la sucrasa, maltasa, glucoamilasa, dextranasa, isomaltasa, ¿sí? Y después hay otras que son las beta-amilasas, ¿sí? Que es otra enzima, y las beta-glucosidasas, ¿sí? Todas estas enzimas son inhibidas por estos medicamentos. Yo les pongo en rojo las que exclusivamente las hacen la carbosa, porque hay dos tipos de estos, hay dos de estos medicamentos, la carbosa y el maglitol. La carbosa, además de todas estas, es específicamente metaboliza esta. Y el meglitol solamente las verdes junto con las otras, ¿de acuerdo? Entonces no tiene importancia clínica, cualquiera de los dos va a funcionar exactamente igual, ¿sí? La carbosa o el maglitol. La carbosa es la que es más popular aquí en México, es la que encontramos con más facilidad, ¿sí? Ahí está la estructura química de estas sustancias, obviamente pues son como cadenas de carbohidratos porque van a inhibir precisamente la enzima que los parte. El meglitol no tanto, es una sola, pero se le une al sitio activo y entonces bloquea precisamente la absorción de la glucosa, ¿sí? Esto obviamente pues va a traer algunos problemas, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, los efectos adversos de estos medicamentos, se queda la glucosa. Si el paciente ingiere gran cantidad de glucosa, pues va a tener muchos trastornos digestivos, flatulencia, gases, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, sí se va a distender, ¿no? Con los gases, ¿sí? Puede haber hipoglucemia, sobre todo cuando está asociado con sulfonilureas, ¿sí? Acuérdense que son las que producen hipoglucemia, con metformina quizá no se presente, ¿sí? Elevación de enzimas hepáticas, porque se absorbe un poquito, ¿sí? Entonces puede tener algún efecto ahí en el hígado, y generalmente son eliminadas por vía renal, ¿sí? Obviamente sus contraindicaciones va a ser en pacientes que tienen trastornos digestivos frecuentes, ¿sí? Que se quejan de problemas digestivos, ¿sí? Obviamente en la enfermedad inflamatoria del colon están contraindicados porque le va a ir de bollos al paciente, ¿sí? Tampoco dar en insuficiencia renal tampoco es una buena idea en esos pacientes, ¿sí? Entonces, si lleva su dieta correctamente, pues sí puede tolerar estos medicamentos, pero tienen mucha frecuencia de que se producen todos estos efectos adversos, ¿sí? Bien, ahí están. La carbosa, que es el Glucobay, ¿sí? Es un medicamento que está aquí en el mercado, vienen tabletas de 50 o de 100 miligramos, generalmente se toma una con cada alimento, ¿sí? Con el desayuno, con la comida o cena, una tableta de 50 o de 100 miligramos. Y empezar con la dosis bajita o menos, para que vayan tolerando el efecto digestivos que se presentan, porque no se absorbe la glucosa no absorberse, pues las bacterias la transportan, la convierten entra a su metabolismo y se producen muchas veces gases, ¿no? Entonces esto es lo que hace que tengan problemas, dolores abdominales, distensión, flatulencia, en fin, o que no lo toleren, ¿sí? Pero puede ser un medicamento como puede ser coadyuvante, ¿sí? En el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿sí? Bueno. Nuevos hipoglucemiantes, sí, hasta aquí hasta hace años eran los que teníamos, una gran variedad, sí, pero han aparecido nuevos medicamentos. Entre ellos están precisamente los análogos, ¿sí?
de la GLP, que es precisamente el péptido el gluconoide, ¿sí? Glucanoide, que se llama, péptido glucanoide. Este GLP y GIP, que es el péptido insulinotropo, ¿sí? Se producen, se liberan, ¿sí? En el intestino por las células que se encuentran en el intestino, que desarrollan la digestión, ¿sí? Los enterocitos, ¿sí? Las liberan cuando hay presencia de alimentos en el intestino, estas se absorben, ¿sí? Y van a estimular precisamente las células beta, ¿sí? Del páncreas para que se estimula la liberación de insulina y disminuye precisamente el glucagón, disminuyen las células, inhibe las células alfas y estimula las células beta. Estas son unas hormonas que se han descubierto, ¿sí? Y que en la actualidad se han podido sintetizar, ¿no? De alguna u otra forma, ¿sí? Estos son todos estos medicamentos. Ahorita vamos a ver unos de estos. Son caros ahorita porque su elaboración es complicada, ¿sí? Y después también existe la forma, hay una enzima que es la dipeptidilpeptidasa, que precisamente metaboliza las inactiva, precisamente estas enzimas, que se encuentran también en la sangre, ¿sí? Entonces, mediante estos dos mecanismos, uno aumentando, produciendo análogos de estas hormonas, ¿sí? O disminuyendo el metabolismo de estas hormonas mediante productos que bloquean precisa la dipeptidilpeptidasa 4, que es la que los metaboliza, ¿sí? Se han logrado también ciertos avances y cierta mejoría en los pacientes difíciles de controlar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero por el agonista del receptor GLP, que es un análogo semejante a este péptido glucanoide, ¿sí? Es la exenitida, ¿sí? Así se abrevia, exenitida. Fue el primer agonista del receptor de la GLP-1. Estos receptores se encuentran en la superficie de las células alfa y beta del páncreas, ¿sí? Para uso clínico en el año del 2005. Es un producto sintético, ¿sí? Derivado de la exendina. Fíjense, esta exendina es un péptido de 39 aminoácidos que se obtiene a partir de la saliva de este reptil Holoderma suspectum, ¿sí? O monstruo de Gila. No sé si han oído hablar de él. Es el único sauro venenoso del mundo y lo tenemos aquí en México y en Estados Unidos, ¿no? En las costas de Sonora, de Baja California, ¿sí? Generalmente viven en las zonas desérticas de esos estados, ¿sí? Monstruo de Gila, pues la mordedura es mortal, sí, es muy venenoso. En la saliva tiene una serie de sustancias que son mortales, sí, pero entre esas que se encuentran ahí, precisamente tenía la exendina, sí, que tiene una estructura y un efecto biológico muy similar a la GLP-1 humana. Es resistente a la acción de la dipeptidilpeptidasa, lo que le confiere un efecto insulinotrófico, o sea, 63% mayor que la GLP-1 nativo, ¿sí? Ya cuando se elabora en forma sintética, pues toma el nombre de exenatida, ¿sí? Que es el nombre con el que se conoce en el mercado. Bueno, tiene un nombre comercial, ¿sí? Entonces produce esto, ¿sí? Una media plasmática de hasta 2-4 horas posterior a su administración subcutánea. Como es una proteína, pues hay que administrarlo subcutáneo, y una duración total en plasma hasta de 10 horas, ¿sí? Bueno, ¿qué efectos benéficos tiene Pues aumenta la secreción de insulina porque estimula directamente, disminuye la secreción de glucagón, ¿sí? Disminuye el vaciamiento gástrico, ¿sí? O sea que se hace más lenta, ¿sí? El paso de los alimentos glúcidos al intestino, ¿sí? Disminuye el apetito, pues esto es bueno, ¿sí? Aumenta el número de células beta pancreáticas, ¿sí? Se administra, sí, su administración va a ser por vía subcutánea porque es una proteína, y sus efectos adversos pues es náusea y vómito, ¿sí? Porque se lentifica, ¿sí? Pero por otro lado puede producir diarrea, también dice que se produce diarrea, quién sabe por qué mecanismo, pues se lentifica el vaciamiento gástrico, pero a lo mejor estimula el tránsito intestinal, ¿verdad? Puede producir hipoglucemia, claro, ¿sí? Y entre interrogatorio, pues también puede producir pancreatitis, o sea, de páncreas, no se conoce bien si el estar estimulándose con pues como estimula directamente
inclusive disminuye aumenta el número de células beta pancreáticas, ¿sí? Pues esto estimula el crecimiento de estas células y a la larga pueda producir cáncer, pues cáncer de páncreas, pues no se conoce porque son medicamentos que acaban de aparecer recientemente, ¿no? Y están empezándose a utilizar, ¿sí? Y la pancreatitis también, pues por estimulación, ¿no? De todos estos procesos, seguramente también estimula, ¿sí? En los acines pancreáticos, en fin, ¿no? Entonces también se han presentado casos de pancreatitis que se dice que pueden ser secundarios al uso de este medicamento o de por sí los iba a tener, en fin, ¿no? Hay ciertas dudas, decía, son medicamentos que están empezando a utilizarse en forma masiva, entonces acuérdense que es cuando aparecen muchos de los efectos adversos de estos medicamentos, ¿sí? Bueno, ahí los ven, es la exenatida, es el vidurión y el Vaitet son la bayeta, ¿sí? Son los nombres comerciales, vienen en plumas estas, ¿no? Para que se administran como de las insulinas, ¿no? Generalmente tienen una ventanita, ¿no? En la cual aquí se dice la dosis que se debe de administrar, ahí viene en microgramos, ¿sí? Entonces es una pluma que está prellenada con 60 dosis, o sea, 300 microgramos, ¿sí? Serían 60 dosis de 5 microgramos, 5, 6, 30, entonces serían 300 microgramos lo que trae, ¿sí? Entonces generalmente se administra 2 veces al día. Cuesta 1,800 pesos y hay una que es el Vidurión, ¿sí? Que esta viene, se pone nada más una inyección subcutánea una vez a la semana. Cuesta 3,500, pero trae varias, no me acuerdo de cuántas de estas trae, sí, pero creo que por lo menos trae 2 de estas, ¿sí? Entonces sería para 2 semanas, entonces en un mes serían 7,000 pesos nada más del producto. Obviamente es más barata esta, pero se tiene que estar poniendo 2 inyecciones al día de estas sustancias, ¿sí? Para que más o menos es el efecto, inclusive 5 o 10 microgramos son los que aconsejan. Yo nunca he visto a alguien que utilice este medicamento, la verdad es que tengo muy poca experiencia, son medicamentos que han salido recientemente, o más o menos hace algunos años están empezando a utilizarse y están empezando a popularizarse. Todavía siguen siendo muy caros, por lo cual las instituciones de salud pues, no los tienen, ¿no? Ni los recetan, ¿sí? Pero a nivel privado pues, están empezando a utilizar y bueno, aparentemente con buenos resultados, ¿sí? Bueno, entonces uno es el más popular, es hay otros, ¿no? Otras variedades que han salido por otros laboratorios, ¿sí? Pero bueno, este es el más popular, el que encontramos aquí en México. Y después también están los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que es precisamente la enzima, ¿sí? Que metaboliza estas hormonas, las destruye. Entonces, otra forma también de tenerla, pues es bloqueando precisamente esta enzima, ¿sí? Y aquí sí han aparecido varios medicamentos que la bloquean, ¿sí? Precisamente, ¿no? Rompen precisamente la dipeptidilpeptidasa, precisamente rompe estas dos enzimas. La que se manipula mucho es la GLP, pero también inhibe también la destrucción de la GIP, que también inhibe la producción de glucagón, ¿sí? Inhibe, ¿no? La GLP, ¿sí? Entonces, va a actuar precisamente en este sentido, ¿no? Haciendo que tenga más efectos las hormonas que normalmente se producen, ¿sí? GLP y HIP, ¿sí? Bueno, ahí las parte precisamente en este sitio, la dipeptidiltranspeptidasa, ¿sí? La estructura química de estos pueden ser de dos tipos. Unos que se denominan peptidomiméticos, que son como péptidos muy semejantes que van a bloquear en la enzima, entre los que se encuentran la bila y saxagliptina, porque se llaman vildagliptina y saxagliptina, todos terminan en gliptina, ¿sí? Todos estos bloqueadores son las gliptinas, así se conocen. Entonces, vildagliptina y saxagliptina, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de la saxagliptina. Y después están los que no son peptidomiméticos, que son sustancias químicas diferentes, que es la sitagliptina, linagliptina y alogliptina, ¿sí? Varias de estas tenemos en el mercado aquí en México y no resultan ser tan caras, ¿sí? Son menos efectivas que los análogos de la GLP, ¿sí? Y no reducen el peso corporal. Como efecto adverso produce aumento de infecciones respiratorias y de vías urinarias. Tiene esa desventaja debido a una regulación a la baja de los linfocitos T. O sea que todas estas
sustancias, esta inhibición de esta enzima, probablemente también trae la inhibición de otra serie de enzimas o de proteínas que también se inhiben, ¿sí? Entonces, una regulación a la baja de los linfocitos T. También puede producir hipoglucemia, obviamente, y probable riesgo de pancreatitis, pues también está, todavía no está bien estudiado todo esto, ¿sí? Entonces, estos son medicamentos que se pueden utilizar. Y tenemos la dosis de la sexagliptina, que es una muy popular aquí en México. Generalmente se dan 5 a 10 miligramos al día en una sola toma. ¿Sí? También es muy sencillo el manejo de este medicamento, ¿sí? Lo cual va a hacer que seguramente se vaya a popularizar más si tiene un buen funcionamiento, ¿sí? Bueno, estos son esos nuevos medicamentos que se están utilizando para la diabetes, ¿sí? Bien. Bueno, pues entonces ya vimos un montón de estos medicamentos y cómo se van a utilizar. Aquí les pongo un esquema, ¿sí? Que es el que, por ejemplo, a mí me enseñaron con este. Yo salí con cuando me recibí y esto, pues en mi servicio era como yo manejaba a mis pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, muy importante es primero hacer la diferenciación, ¿sí? Entre una diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Generalmente esto es sencillo, pero a veces puede ser medio complicado, ¿sí? Entonces, primero saber cuáles son los pacientes que son insulino dependientes, ¿sí? Que obviamente tienen un criterio mayor de insulinización que se deben de manejar con insulina en monoterapia, ¿sí? Que son cuando hay cetonura intensa, y en el embarazo son pacientes que desde un principio van a requerir de insulina, ¿sí? Ya no se hace ninguna otro esquema. Y obviamente las medidas generales que son el que el paciente baje de peso, una dieta adecuada, ¿sí? El que haga ejercicio, ¿sí? Todo esto hay que decírselos que es importante para un buen control, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos ya que sabemos que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, entonces dieta y ejercicio, ¿sí? Si con esto se controla, pues qué padre, ¿no? Si no se llega a controlar, ¿sí? Pues entonces, y tiene sobrepeso, fíjense, en aquella época tenía sobrepeso, entonces se iniciaba con metformina, ¿sí? Y si estaba delgadito, con una sulfonilurea. Esto ya no se presenta. Se los pongo aquí porque muchas veces los pacientes todavía, o algunos médicos todavía tienen estas ideas, ¿sí? Entonces, esto generalmente ya, esos pacientes ya con metformina vamos a ver, ¿sí? Entonces, si con metformina no se controlaba en un paciente gordito, había un mal control, entonces se añadía sulfonilurea o un secretagogo rápido. ¿Cuáles son estos? Pues aquellos que se toman esas tabletitas que decíamos que se toman inmediatamente antes de las comidas, ¿sí? Los secretagogos rápidos, o inhibidores de la alfa-glucosidasas o las glitazonas, que son la pioglitazona y la rosiglitazona, ¿sí? Cualquiera de ellos se podría agregar, ¿sí? Seguía con mal control, entonces se dejaba la metformina y se empezaba con insulina nocturna, generalmente una dosis bajas de 10 unidades de insulina antes de la NPH, ¿sí? Había mal control, entonces metformina con múltiples dosis de insulina, a veces era la dosis de NPH se daba en la mañana y en la tarde, ¿sí? Y si definitivamente había mal control, pues insulina en monoterapia en los esquemas que ya hemos revisado, ¿de acuerdo? Sulfonilurea, secretagogos rápidos, ¿sí? O inhibidor de alfa-glucosidasa. A mal control se añadía metformina, y aquí se seguía prácticamente los fármacos orales e insulina nocturna. A mal control, pues insulina en monoterapia, ¿sí? Aquí en realidad lo que cambió fue que tanto los pacientes delgados como gorditos se les puede dar metformina, ¿sí? Quizá funcione mejor la metformina en los gorditos, porque les decía yo que están muy asociados al síndrome metabólico, y el síndrome metabólico por acción de la metformina pues funciona mucho mejor, pero esto no quiere decir que los pacientes delgaditos no puedan empezarla a utilizar, ¿sí? Bien. Y después ya vienen otros esquemas que se han presentado, se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ustedes ya van a ver esto en clínicas, medición de la hemoglobina glucosilada. Acuérdense que esta ha sido muy, muy útil para el tratamiento de los pacientes diabéticos, esta hemoglobina glucosilada. ¿Saben alguien de la hemoglobina glucosilada? O hemoglobina A1C. Es para una prueba, ¿no, doctor? En la que Sí, con esta se miden los niveles de glucosa de 2 o 3 meses. exacto. Ajá. Y pues ayuda bueno,
a tener un mejor pronóstico en caso de de los pacientes que suelen mentir o que hacen como que trampa y no tienen bien controlada su glucosa. Y con eso ya podemos saber bien cómo han llevado su control, pues en un cierto plazo de tiempo. Así es, muy bien. Creo que en su lista. Ajá. Medina Morales Ulises, sí, efectivamente, sí, así es. Y no es que hagan trampa, lo que pasa es que no llevan su tratamiento, su dieta y demás, y el día que les toca la consulta y llevar y que les van a hacer su examen de laboratorio, entonces sí, ya lo llevan muy bien, hacen dieta, no comen, no cenan, se ponen sus medicamentos, y entonces resulta que salen muy bien, salen en 90, ¿sí? Con su estudio, ¿sí? Pero esta hemoglobina glucosilada, si se les toma, ¿sí? Como es la glucosa, esta hemoglobina glucosilada, pues es la hemoglobina, ¿sí? A la cual se le pega la glucosa. Generalmente se pega un porcentaje de la hemoglobina, ¿sí? Tiene pegada la glucosa. Sobre todo si los niveles fueron muy altos, ¿sí? Se le va a pegar más. Lo normal es que tengamos 5 o 6% de hemoglobina glucosilada. Todos cuando llevamos no somos diabéticos y tenemos cientos después de la comida y generalmente en el ayuno teníamos 90, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente es un 6%. Los pacientes que han llevado un mal control en los porque ¿cuánto duran los eritrocitos? 2 a 3 meses, 120 días. 120 días. Entonces, ahí quedan los eritrocitos que estuvieron expuestos durante 120 días o 90 días o 30 días a niveles muy altos de glucosa, ¿sí? Entonces no puede mentir, ¿sí? Entonces, aunque en ese momento tenga 90 de glucosa, pero tiene una hemoglobina glucosilada de 7, 8, 9, yo he visto hasta de 11%, ¿sí? Pues que no inventen, o sea, obviamente eso la evidencia de que no ha llevado un buen control, ¿de acuerdo? Aunque en ese momento su glucosa esté bien, ¿sí? Entonces eso nos ha ayudado mucho porque así nosotros sí podemos bajar precisamente, se trata de bajar estos niveles de esta glucosa, además de mantenerlo, ¿sí? En la glicemia de la mañana, pues entre 90 y 110, pues está muy bien, ¿sí? Bueno, entonces se lleva ese control, ¿sí? Educación para la diabetes, tratamiento nutricional, su dieta, actividad física y metformina, ¿sí? Que era lo que decía así. Ya no importa si el paciente está gordito o flaco, inmediatamente se le da esto. Todos los pacientes con diabetes, pues lo van a ver ustedes en clínica, se tienen que ver todas las enfermedades, porque si es gordito, pues hay que pedirle a ver cómo andan sus lípidos, estarle tomando su presión arterial, valorar su obesidad, que de qué grado es, y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Igual también pruebas de funcionamiento renal, ¿sí? También se deben de estar haciendo detección de exámenes de retina, también es recomendable que un paciente diabético anualmente, se vaya con un oftalmólogo y se le haga un fondo de ojo para ver cómo está eso. En el examen general de orina se mide la microalbuminuria, ¿no? Se está midiendo esto, porque esto quiere decir que está avanzando su problema renal, ¿sí? Exploración en busca de neuropatías, explicarle muy bien que puede perder la sensibilidad en las piernas, ¿sí? Entonces, estar buscando esto, decirle que tenga mucho cuidado, que con los zapatos, porque a veces empiezan a perder la sensibilidad, entonces alguna molestia, una piedra o un clavo ahí en el zapato, ¿sí? Les puede lesionar, no se dan cuenta, se infecta con más facilidad, en fin, ¿sí? Y la valoración vascular, ¿no? Darle tomando pulsos, porque también una macroangiopatía, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso tiene que hacer, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en clínica, que es como se debe controlar su paciente, además de iniciarle su metformina, ¿sí? No se controla adecuadamente, se da un segundo agente, generalmente son las sulfonilureas, ¿sí? Y si de esto no se controla, ¿sí? Pues hay varias. Una es que luego, les decía yo, metformina más insulina, que creo que es el tratamiento más adecuado, ¿sí? Y no durar mucho con ese segundo fármaco. Si en unos meses no se controla, vámonos de una vez con la insulina, ¿sí? Este tratamiento de insulina con metformina se puede combinar, ¿sí? Si con este se controla con dosis bajitas de insulina la metformina, pues qué bueno. Y si no, se tendrá que poner un esquema de insulina en monoterapia, ¿sí? Y ya eliminar la metformina. Pero la que se puede usar con insulina, pues es la metformina. Hay otros, van a ver que hay otros esquemas que la pueden utilizar con otros hipoglucemiantes orales. ¿Cuánto vamos a escoger de insulina? Generalmente va a ser un tercio, ¿sí?
de lo que se necesitaría. Y de ahí vamos valorando, se utiliza la NPH. Yo lo que he visto los mejores resultados es NPH en la mañana y en la noche, ¿sí? Dividida en tercios. Por ejemplo, si decidimos ponerle, por ejemplo, 15 unidades de insulina, ¿sí? Más la metformina, entonces que se ponga las 15 unidades de, 10 unidades en la mañana, ¿sí? Y 5 en la noche, ¿sí? De la NPH, y que obviamente lleve su dieta como debe de ser, no saltársela de media mañana. Esto es lo que yo he visto que en los pacientes les mejora mucho, y los pacientes que no se han logrado controlar con la metformina son muy renuentes a que se empiecen a inyectar insulina, no les gusta, se les complica mucho, hay veces que si es, pues hay que estar en la inyección, son 2 inyecciones diarias, ¿sí? Entonces, pues bueno, les complica mucho a estos pacientes, ¿sí? Entonces, pues bueno, pero pues hay que tratarlos de convencer de que si no se controlan, ¿sí? Decirles, bueno, lleve su dieta, ¿sí? A lo mejor con puro metformina o dieta, muchos de los pacientes se logran controlar, ¿sí? Obviamente los que nunca bajan de peso, los muy gorditos, que les cuesta mucho trabajo de peso, aunque lleven su dieta, ¿sí? Pero no la reducen, ¿sí? Y más o menos se controlan bien, pero son pacientes que con frecuencia tienen, les toman la glucosa y está muy elevada, ¿no? La mejor forma de saber cómo se ha comportado ese paciente en el día anterior es precisamente la glucosa del ayuno de la mañana, en la primera hora de la mañana. Si la tiene bien, pues todo lo que hizo al día anterior, si la tiene por abajo de 120, ¿sí? Van a ver que difícilmente tienen abajo de 100, pero ya que tengan abajo de 120, ¿no? Están de lujo, ¿sí? Entonces, generalmente quiere decir que todo lo anterior del día anterior estuvo bien, ¿sí? Si se encuentra muy baja, pues quiere decir que o no comió, se saltó alguna comida, o no comió lo suficiente, o hizo más ejercicio del que acostumbra. Y si está más alta, pues o no hizo ejercicio, o comió de más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es una de las formas en que se puede controlar con su glucosa en la mañana. Si siempre la va teniendo normal, pues bueno, no tiene caso que se la esté tomando diario, pero se la tiene que tomar pues cada 4 o 5 días, una vez a la semana, ¿no? Sí, sobre todo cuando él sospeche de que algo está saliendo mal, ¿no? O está haciendo las cosas mal, pues ellos lo saben, los pacientes lo saben, ¿no? No están llevando su dieta, en fin, ¿sí? Entonces, pues bueno, este es el otro esquema que se acostumbra a dar, y con esto terminamos lo de la diabetes. Entonces, en el último ejercicio, pues, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? Hay varias opciones, ¿no? Que pueden ustedes tener ahí en el ejercicio, en la tarea que les puse. ¿Dónde anda? Aquí anda, ¿no? Un paciente de 45 años con peso de 80 kilogramos, ¿sí? Diabetes tipo 2 inicia con metformina cada 12 horas. Estudios posteriores demuestran que no hay un control adecuado de su glicemia, por lo que se decide agregar insulina asociada a metformina. ¿Cuál sería el esquema terapéutico? Metformina, ¿cuánto le estaríamos dando? ¿Cuál es la dosis habitual? Ahí les puse. Generalmente son tabletas de 500 o de 850 miligramos. Si no se ha logrado controlar, pues generalmente ya tiene 850 miligramos, que es en la mañana y en la noche 850 miligramos de metformina, ¿sí o no? ¿Sí están ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Bueno, doctor. entonces podría ser esa, sí. Y de NPH, les decía yo que pueden ser 15 unidades, 10 unidades y 5 unidades, ¿sí? O a veces nada más de la noche se le dan 10 unidades, se puede empezar así también con 10 unidades de la noche. Hay varios esquemas que se pueden hacer, ¿sí? Pues aquí, pues ahí como ustedes vean, lean en los libros y vean qué pueden tener ahí para que me contesten esta pregunta, ¿de acuerdo? Todavía no me lo envíen, ¿sí? Porque ahorita sí no voy a poderlos calificar. La semana que entra les digo, ¿sale? Pero háganlo ahí y vean esto de los manejos, del manejo que pueden tener los diferentes pacientes, ¿sí? Aquí les pongo, en este otro les pongo algunas combinaciones. No están incluidos los nuevos hipoglucemiantes porque todavía no entran a unos esquemas muy precisos. Todavía no saben exactamente cómo incluirlos precisamente en los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, todavía no hay unos esquemas muy bien establecidos. Entonces les pongo aquí, si ustedes ven, no están los nuevos, ¿no? Estos de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa, que creo que vaya a tener mayor aceptación, ¿sí? En qué momento se deben de poner y cómo se deben de controlar. La mayoría de los pacientes refieren que hay que bajar las dosis de los hipoglucemiantes que estén tomando cuando se inician con esto, ¿sí? Si es que no han iniciado con insulina. Sí, les decía yo que los análogos de la GLP-1, pues o GLP-4,
¿sí? Generalmente no, no les gusta porque son inyecciones también subcutáneas, ¿no? 2 al día, ¿sí? O una, esa de la semana, pues puede ser una buena idea, pero todavía sigue siendo un medicamento caro. Sí, es una como de depósito, ¿no? Entonces, pues todavía no están bien establecidos estos, cómo se van a incluir dentro de esto, ¿sí? Pero están empezando a hacer algunos estudios, a ustedes les va a tocar mucho ver ya, seguramente van a entrar algunos de estos medicamentos al uso, ¿sí? Aparentemente en Estados Unidos han funcionado bien, ¿sí? Está ese problemita de la pancreatitis y el CA de páncreas, ¿no? Que siempre pone un poquito nervioso, ¿sí? Porque estimulan precisamente estas hormonas, ¿sí? Estimulan el crecimiento de las células pancreáticas, entonces esto puede a la larga producir un CA de páncreas, es como se llama el CA de páncreas, pues es uno de esos CAs que pues no tienen, generalmente tienen muy mal pronóstico, ¿sí? Bueno, entonces, pues bueno, ahí se los dejo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, ¿cuál? Los pacientes que son muy sensibles a la metformina con efectos gastrointestinales, ¿se puede solo utilizar la insulina? Sí, claro, sí, bueno, sí. Por ejemplo, si la metformina le está mal, si no la tolera, ¿sí? Entonces, pues se da sulfonilureas, ¿sí? Y sulfonilureas también se puede asociar con insulinas, hay algunos esquemas. Ustedes lo van a ver ya cuando vayan con endocrino, o cuando vean sus clínicas de medicina interna, ¿no? Ya van a ver que hay algunos otros esquemas, no nada más hay estos, ¿no? Entonces también se puede utilizar con sulfonilureas, aunque hay más probabilidades de que se presente hipoglucemia, ¿sí? Eso sí es cierto, ¿no? Porque uno estimula y el otro ya la tiene, entonces pues hay que saberla regular bien, pero se puede, hay otros esquemas, no necesariamente. El más sencillo es ese. La mayoría de los pacientes toleran la metformina, pues si no la llegan a tolerar, pues tendrá que utilizarse otro. O de plano se pasa a insulina, ¿no? A nada más insulinas. Aquí el problema es que los pacientes son muy renuentes a entrarle a la insulina, ¿sí? Es quizás su mejor control, pero eso de estarse picando todo el día, pues no les gusta. Además de que se sale un poco más caro, ¿sí? Que la metformina es muy barata, las sulfonilureas son muy baratas. Hay una combinación de metformina y sulfonilureas que son muy económicas, ¿no? Pero bueno, esto hay que llevarlo con una buena dieta. Hay veces que el paciente sí lleva una buena dieta, se toma sus medicamentos, pero no le funciona. Entonces, pues bueno, habrá que poner alguna dosis de insulina en la noche. A veces hay que empezarles, ¿no? Un poquito con una inyección solamente al día, ¿sí? Entonces, ponerle más sus hipoglucemiantes o normoglucemiantes, ¿sí? Si se controla con esto, pues a lo mejor ya se le empieza a quitar el miedo a estarse picando, ¿sí? Pero eso le tienen mucho miedo, andarse picando todo el día, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿De acuerdo? ¿Sí te contesté más o menos? Hay muchos esquemas, ¿no? Lo van a ver cuando lleguen a endocrino. No sé con quién lleven endocrino, pero seguramente les van a dar una mayor cantidad de esquemas, ¿no? Y de combinaciones, ¿no? Les decía yo que estas dos que estamos aquí calculando, pues hay que valorarlas, ¿no? Se les da este esquema y no quiere decir que deba de funcionar. A veces hay que hacer algunos ajustes, ¿no? De cada paciente. Cada paciente tiene actividades diferentes. Si hay pacientes que son veladores o que trabajan más en la noche o hasta más tarde, pues aquí puede a veces variarse, ¿no? Algún poquito la forma de administrar estos medicamentos. Les decía que la forma intensiva, pues es la más versátil, pero también es la que tiene mayor número de inyecciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya cada paciente lo verá. Van a ver que es muy sencillo. Los pacientes con nivel sociocultural alto, pues es fácil que le entren rápidamente a la insulina. Se acostumbran rápido, le van entendiendo. Hay muchos cursos que se dan, ¿no? Del manejo de las insulinas. Inclusive hay muchos nutriólogas, ¿no? Nutriólogos que dan cursos para el manejo de la diabetes, ¿no? En el cual incluyen también el manejo de las insulinas, ¿no? ¿Sí? Entonces hay pacientes que, bueno, pueden pagar estos cursos y demás. Por internet también pueden meterse y pueden ver ahí una gran cantidad de cómo se inyecta la insulina, cómo hay que hacerla, en fin, ¿no? Toda una serie de procedimientos para explicarles a los pacientes que se les quite el medio, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes también tiene una página en internet en la cual explica muy bien todo esto, cómo se deben de administrar las insulinas y demás, ¿no? Igual inclusive asociado con los nuevos tratamientos, ¿no? Pero claro, deben estar supervisados por un médico, ¿de acuerdo? Bien, ¿otras preguntas o dudas? ¿Ya no? No, doctor. Sale pues. Entonces nos vemos hasta el martes, ¿no? Sí. Sí, doctor. Porque es festivo el lunes, ¿no?
yo que empezáramos con las hormonas gonadales, ¿sí? Sí, gonadales, sí, empezamos con ese. ¿Sale? Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana, ¿sí? El puente, ¿sí? Disfrútenlo, quién sabe en dónde, pero pues estudien mucho y disfrútenlo, ¿sale? Bueno, Gracias, nos vemos doctor. para Gracias, mañana, doctor. digo, hasta el martes que entra. Gracias, doctor. Mándenles, Gracias, hasta luego. doctor. Que tenga Dios, bonito fin. igualmente, Dios.